Muy buenas noches, estamos ya viernes y corresponde tener nuestra reunión semanal aquí en Plus Media TV. El día de hoy tenemos un tema muy importante que tocar. Evidentemente estamos ya viviendo el fervor de la segunda vuelta rumbo a la presidencia del Perú. Tenemos ya definido una campaña que está comenzando a calentarse. Si bien es cierto, falta poco más de un mes para las elecciones del 6 de junio, podemos sentir en estos momentos que ya la población comienza a calentarse, comienzan a ver las opiniones en las redes sociales, en las reuniones que se puedan dar a todo nivel, y esto de alguna manera genera varias situaciones que comentar. En primer lugar, tenemos un escenario donde hay otros candidatos que no lograron pasar a la segunda vuelta. ¿Qué irá a pasar con ellos? Algunos han señalado ya y se han adelantado a endosar o a intentar endosar su porcentaje de la primera vuelta a determinado candidato. Alguno por ahí ha anunciado ya una candidatura municipal. Creo que todavía las cosas están por moverse y hay mucho pan por rebanar. Tenemos dentro de esos candidatos también futuras bancadas que ya se han ido conformando. Nos va quedando claro ya que el próximo Parlamento va a ser un Congreso muy fragmentado, donde gane quien gane tendrá la obligación de conversar y de dialogar con el resto de las fuerzas políticas con el fin de poder construir un gobierno que funcione y que no se repitan las experiencias de los últimos 5 años. Esperamos que esta campaña que viene sea una campaña limpia, sea una campaña donde los ataques no primen, sino más bien podamos escuchar las mejores propuestas de cada uno de los dos candidatos. Tanto la señora Keiko Fujimori como el señor Pedro Castillo tienen esa gran responsabilidad de profundizar en propuestas, de darle seriedad a esta campaña y de evitar distracciones que al final nos alejan del objetivo. Hoy en día estamos atravesando una crisis sanitaria a nivel mundial, el Perú no es la excepción, pero también una crisis económica producto de esta realidad. Es importante entonces que los candidatos tomen con mucha seriedad y comencemos a centrarnos en las propuestas. Respetemos nuestras ideas. Es importante también que entendamos que no todos vamos a pensar igual y no critiquemos al otro porque piensa votar por otra persona. Tratemos de ser mucho más empáticos y podemos discrepar, porque eso se trata de la democracia, pero discrepemos con argumentos, sin atacarnos, sin perder de alguna manera el afecto que se tiene con la gente. No porque piense uno distinto, eso tiene que cambiar. Y finalmente, queremos una campaña donde las propuestas y los planes de gobierno sean lo trascendente. Se dice que normalmente la gente no vota por los planes de gobierno, que la gente vota por la simpatía, por el carisma o por los sentimientos y las emociones. Pero creo que en esa situación, donde ya solamente nos quedan 2 candidaturas pendientes, podemos centrarnos un poquito más con los contenidos, lo que cada una de estas candidaturas representa. Así que para eso, el día de hoy tenemos un programa dedicado exclusivamente a analizar y a conocer más sobre los planes de gobierno y las propuestas que tienen tanto Fuerza Popular como Perú Libre. Antes de empezar con esta conversación, vamos a pasar a ver la nota de la semana preparada por Paul Sáenz. Adelante, por favor. A poco menos de 2 meses para regresar a las urnas de votación, los candidatos que salieron airosos en primera vuelta, Pedro Castillo del Partido Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, reinician sus campañas presidenciales, esto con la mira puesta en el sillón presidencial. Pues como se recuerda, tras las elecciones del 11 de abril, los resultados mostraron que Castillo había obtenido un 19% de los votos, mientras que Fujimori ingresaba a segunda vuelta con un 13%. Sumado a esto, el último fin de semana, Ipsos ha emitido una nueva encuesta mostrando la intención de voto para esta segunda vuelta, siendo estos los resultados. Si bien nos encontramos en un panorama donde puede ser aún difícil tener una decisión clara sobre a quién darle nuestro voto, es importante mantenernos informados, así como saber las propuestas de cada candidato. Por parte del candidato Pedro Castillo, entre sus principales propuestas están, para el sector económico, el diseño de un nuevo modelo económico, implementación de impuestos a todas las empresas y el pago total de la deuda interna y externa. En salud, un aumento del presupuesto destinado para el sector en un 5%, la unificación del sistema de salud en uno solo, y también propone la despenalización del aborto, así como la contemplación del aborto terapéutico, más no como un método anticonceptivo.
Sin embargo, no hay menciones sobre la lucha contra la pandemia. En educación, el ingreso libre a la universidad peruana, la implementación de un nuevo currículo nacional, como políticas de medios de comunicación, incluye la prohibición de la concentración de medios para garantizar el pluralismo de pensamiento social y el derecho a la información ciudadana y una refinación económica a los medios, donde se destinaría un 33% para medios del sector público, 33% para el privado y 34% para la prensa alternativa, garantizando de esta forma la pluralidad de información. Esto siguiendo el modelo aplicado por Rafael Correa en Ecuador. En el caso de la candidata Fujimori, sus principales propuestas incluyen, en economía, la generación de empleo formal y reformas estructurales para así garantizar la reducción de pobreza y pobreza extrema, una reforma del sistema de pensiones y la promoción de tecnologías de telecomunicación que permita romper la brecha de la desconexión digital en el país, para así implementar un modelo de gobierno virtual para obtener servicios más eficaces y a un costo más reducido. En salud, menciona la aplicación de medidas de detección temprana de personas infectadas a través del uso masivo de pruebas moleculares, una administración paulatina de la vacuna y añade reformas en el sistema de salud. En educación, aplicaría el diseño de estrategias para luchar contra el abandono y deserción escolar, un soporte a la educación a distancia y reforzamiento de clases con iniciativas privadas al proyecto Aprendo en Casa. Teniendo en cuenta el plan de gobierno como un elemento que podría decidir el voto de los electores, hemos invitado a dos expertos quienes nos ayudarán a analizarlos más a fondo. Y efectivamente, contamos esta noche con dos especialistas en lo que se refiere a la planificación, a los planes de gobierno, que van a ser seguramente una conversación muy productiva y que va a ilustrar mucho a la audiencia sobre cuáles son las alternativas que estamos hoy en día afrontando. Así que doy la bienvenida a Enrique Cornejo y a Víctor Jaime. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lucho? Un gusto. ¿Cómo estás, Buenas Enrique? noches. Buenas noches. Queremos un poco empezar a conversar con ustedes. Primero, un tema que quizás, antes de entrar a la profundidad de lo que son los planes, la importancia que puede tener un plan de gobierno en una campaña electoral. Normalmente se dice que la gente no vota por los planes de gobierno, que los planes de gobierno acaban siendo letra muerta o referenciales, o hemos visto también cómo tenemos un plan de gobierno y luego el que llega no lo termina de cumplir. ¿Qué opinión les merece esta situación? Víctor. Bueno, mira, yo he tenido oportunidad de participar en la construcción de un plan de gobierno. He revisado planes de gobierno en las diferentes campañas que hay. Me parece sumamente importante, dado que mi formación me invita a hacerlo, ¿no es cierto? Normalmente estoy formulando planes estratégicos para la empresa en la que trabajo y a veces como consultoría para otras empresas. Además, reviso los planes que tienen, por ejemplo, las instituciones públicas, planes estratégicos institucionales, planes sectoriales, etc. Hay una serie de planes. ¿Cuál es el problema de los planes de gobierno, por lo menos en esta etapa? Que terminan siendo muchas veces solo declarativos, ¿no? Son un conjunto de ideas de lo que más o menos se quiere hacer. Y en realidad, la palabra planificación, la palabra plan, para mí trae dos componentes que son fundamentales, el qué y el cómo. Cuando yo analizo un documento y no logro identificar el qué y el cómo, la verdad que la evaluación de ese plan es relativamente baja, ¿no? O sea, no tienes mucho que mirar ahí. Y esto, para terminar y darle paso a Enrique, sucede porque, claro, es muy fácil ponernos de acuerdo en los qués. Por ejemplo, ¿no? Un qué típico, tradicional, hay que reducir la pobreza. Entonces, dime tú si alguien va a estar en desacuerdo con ese qué, ¿no? Hay que reducir la pobreza, obviamente vamos a reducir la pobreza. El gran problema está en el cómo. ¿Cómo piensas reducir la pobreza? Y entonces, dado que estamos hablando de pobreza, dentro de estos planes, muchas veces es muy pobre la información de los cómo. Entonces, para contestar a tu pregunta, claro, los planes de gobierno a mí me parecen fundamentales.
creo que es parte de lo que todavía está faltando hacer en la reforma política del Estado, y obligar a que los partidos que se presentan a las elecciones, cualquiera que ésta sea, sean un poco más rigurosos en sus planes, ¿no? Le pongan un poco más de tiempo, que señalen indicadores, metas claras de lo que se quiere hacer, de tal manera que al final, como tú bien decías, los ciudadanos, por ejemplo, podamos hacer una evaluación de los resultados que ellos están obteniendo. Entonces, yo creo que son deficientes en general los planes de gobierno, y eso hace que a veces no gocen, digamos, de una buena imagen. Sin embargo, son necesarios. Hay que leer de todas maneras qué es lo que están proponiendo estos candidatos. Enrique, los que te seguimos y seguimos tu canal de YouTube, hemos podido apreciar cómo tú te has tomado el trabajo de analizar uno a uno los diferentes planes de gobierno de todos los candidatos en la primera vuelta. ¿Qué has podido notar en general, digamos, una pincelada de todo lo que has podido ver en cuanto a la profundidad que le han podido dar los candidatos a sus planes? Si realmente lo han hecho por cumplir con un requisito de, digamos, de inscripción o de campaña, o si se detecta que efectivamente hay un trabajo serio en esta formulación. Bueno, lo primero, vinculándolo a tu primera pregunta, es que toda acción humana requiere de un planeamiento. Si vamos a estudiar, por ejemplo, tenemos que planear cómo vamos a estudiar, en qué colegio, en qué instituto, en qué universidad. Si vamos a hacer un emprendimiento personal o familiar o una empresa, hay que planificar cuánto es la inversión, cómo se va a obtener ese dinero, en el campo, en la ciudad. Esto es algo que tenemos que hacer. De manera que si queremos gobernar un país, es una obligación ética, para empezar, hacerlo con responsabilidad. Y tenemos que, ya no solamente nuestro futuro, es el futuro del país. Y por lo tanto, un plan de gobierno tiene que ser trabajado con seriedad, para responder a tu primera pregunta. En cuanto a lo segundo, efectivamente he leído los 18 planes, y he comentado los 18 planes, sobre todo en la parte económica. Y lo que puedo resumir es lo siguiente. Creo que la ley electoral tiene que cambiar, la norma, porque la norma exige que el plan se presente junto con quiénes son los candidatos, en este caso a la presidencia y vicepresidencia y al Congreso. Como comprenderán todos ustedes, la decisión de quién es el candidato a veces o candidata, quiénes son los que lo van a acompañar, se decide, esto es conocido, en las últimas horas incluso, ¿no? Y evidentemente hasta el último momento la prioridad dentro de los partidos está en ver quiénes van a estar en los puestos, en los, digamos, números más atractivos de las listas, en fin. Y obviamente, si esa es la prioridad, me parece hasta de sentido común, el plan pasa a un segundo plano. Entonces el plan sí es visto como un requisito, y un requisito fastidioso, diría yo. O sea, tengo que presentar el plan, el CD con el plan al Jurado Nacional de Elecciones como requisito, porque si no, no vale mi inscripción para la lista. Ahí empiezan los problemas. Pero yo desfasaría en la norma electoral la presentación del plan de las candidaturas. Yo haría que los partidos que desean presentarse presenten su plan 3 meses antes de las candidaturas. De manera que ya superaríamos este problema coyuntural de enfoque. Lo segundo, creo que tampoco quien se presenta para intentar ser gobierno no puede pretender que el Perú recién empieza con él o con ella, ¿no? El Perú ya existe, tiene 5.000 años de antigüedad y de civilización. Entonces, aunque no te guste, porque eres política o ideológicamente contrario a alguien que ya estuvo o al que está saliendo, estoy absolutamente seguro que algo de lo que ha hecho será bueno. Y algo de lo que ha hecho tendrás que continuarlo como una política de Estado. Política de Estado diferente a política de gobierno. Democráticamente, cada quien tiene derecho a plantear una política de gobierno. Pero como no estás haciendo un gobierno para tu partido, sino para el Perú, es decir, para todos y no solamente para los que votaron por ti, entonces tu obligación es que ese programa de gobierno que tu partido presenta
forme parte de una política de Estado. Ya no tiene que ver con los gobiernos, ya no tiene que ver con los candidatos, sino tiene que ver con los temas que trascienden y tienen que mantenerse en el tiempo. Por ejemplo, como bien mencionaba Víctor, la educación o la pobreza o la salud, ¿no? O la ciencia y la tecnología, por tomar temas transversales importantes. Bien, entonces, para lograr este objetivo, tienes que realmente trabajar un plan serio y la norma, otro cambio que creo debería haber, debería decir, el plan que presente el partido político tendrá, obviamente, la libertad de poner lo que considere conveniente, pero tendrá también obligatoriamente que ponerse en concordancia con las políticas de Estado que el Perú ya tiene. Por ejemplo, el Perú ha suscrito, junto con todos los gobiernos del mundo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los ODS famosos. Muy bien, solo 2 partidos han intentado, de los 18, alinear por propia iniciativa, porque eso no está en la norma, sus planteamientos a los ODS. Y no fueron los partidos que han salido para la segunda vuelta, por cierto, ¿no? Además, el Perú tiene compromisos en la COP21 en medioambientales. Entonces, como política de Estado, los planes tendrían que alinearse con lo que el Perú tiene que hacer, por ejemplo, para disminuir la contaminación producto del combustible del transporte público con petróleo, con diésel, ¿no? Y cómo tener que cambiar hacia paneles solares, hacia energías renovables, en lugar de usar las energías contaminantes. Es decir, yo no vengo a una timba, yo vengo a ofrecer una propuesta dentro de un país que ya existe y que tiene obligaciones. No puedo salirme de esos temas porque son compromisos de Estado. Entonces, la norma debería decir, oiga, ustedes, este partido, presente su plan, pero dígame cómo lo que usted plantea se va a acercar en los próximos 5 años a las metas que Perú ya dijo que va a plantear en la ODS, en Naciones Unidas o en la COP21, etcétera. Además de otros temas que tenemos. Y lo tercero, tenemos un plan que pocos conocen. Ese plan, cuando yo digo a mis alumnos en la universidad, ese plan, empiezan a hacer juego de palabras y no conocen qué es ese plan. El Centro de Planeamiento Estratégico que existe en el Perú y que es la institución pública que se encarga de hacer los planes de largo plazo. Y estoy seguro que si hacemos una encuesta, pues muchos ni siquiera saben que existe ese plan, menos quién lo conduce, pero lo más importante o lo más triste es que no saben que hay una visión de Perú al 2050, al año 2050, y que hay una visión alineada con los acuerdos del Acuerdo Nacional. Entonces, obligatoriamente, los planes deberían también alinearse con esos objetivos. Entonces ya no pueden decirme solamente quiero que baje la pobreza, como sugería Víctor. Para que baje la pobreza voy a hacer tal cosa y eso que propongo hacer se financia de esta manera, en el tiempo se hace de esta forma, no voy a completar con el tema en mi gobierno, pero voy a avanzar hasta el 70% de la meta. De eso se trata. Entonces, y finalizando, lo que he visto son planes muy malos, ¿no? Muy malos, no malos, muy malos, y gran irresponsabilidad. Por ejemplo, el señor De Soto no presentó plan. O sea, si ustedes van a la página del Jurado Nacional de Elecciones, van a ver, en la parte del plan no hay nada. Lo que hay es un anexo, y con eso cumplió la norma, llenó 2 paginitas del anexo con un resumen de algo que no se conocía. Y él empezó a generar su plan después. Siendo una persona que se precia de haber asesorado gobernantes de todo el mundo, ¿no? Gaddafi, Putin, y sin embargo sorprende el poco cariño que se le pone a un plan de gobierno tan importante elemento en el Perú, y ¿no? demuestra apresuramiento, improvisación, por decirlo menos, ¿no? O personalismo, y cualquiera de los 3 es negativo en este caso. Pero lo claro es que pueden entrar todos los que me están viendo a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, ponen plataforma electoral, ponen planes de gobierno, ponen el partido correspondiente y van a ver que no hay el plan. Hay un anexo, sí, pero ese anexo es un resumen de un todo que no fue presentado. El señor López Aliaga, ¿no? También presentó un plan, pero un plan muy cortito. Después lo fue aumentando. Otros partidos presentaron unos idearios
Por cierto, el plan que está de Perú Libre, que ha sido mencionado en el informe que se acaba de hacer, ¿no? Es un manifiesto ideológico. Correcto. Es un manifiesto ideológico marxista. Yo escucho a algunas personas que dicen, oye, pero no digas eso porque a la gente no le importa que sea marxista. ¿Cómo no le va a importar? El marxismo es una teoría que ya no funciona, que los propios socialistas europeos ya la abandonaron porque no ha funcionado. Europa del Este está camino no al capitalismo, pero a una sociedad intermedia que no es el comunismo ni el socialismo que plantearon hace 50 años. En consecuencia, que el partido se declare marxista y que utilice las categorías marxistas claramente, ¿no?, en el plan, no es poca cosa. Y que hayan salido elegidos congresistas electos ya dentro del Partido Perú Libre, 4, entiendo, por lo menos de lo que se ha dicho ya, que han sido sentenciados o que han estado vinculados a Sendero Luminoso o al MRTA, no es poca cosa. En consecuencia, sí es importante lo que dice allí, y allí no hay un plan, es un documento ideológico, ¿no? Por cierto, que critica incluso a la propia izquierda y por supuesto a todo el sector llamado popularmente caviar, ¿no? O sea, el Perú Libre se considera el partido que realmente representa al pueblo, a las masas. Me hace acordar muchísimo a cierto planteamiento de Sendero en otro escenario, ¿no?, donde se decía que nadie representaba como Sendero el pensamiento realmente popular y la forma de salir hacia un Estado que mejorara el nivel de vida. Dicho esto, con mucho discurso y mucha ideología, efectivamente hay cosas en lo económico muy preocupantes, ¿no? En lo económico, yo diría que el principal problema de este plan, que no es un plan, es que plantea el retroceso a una economía estatal, el rompimiento de todos los contratos ley que existen con los principales sectores productivos, o sea, el rompimiento constitucional de un artículo que prevé el mantenimiento de esa estabilidad, rompe también con la autonomía del Banco Central, rompe con la estabilidad fiscal y la prudencia fiscal que nos permite hoy día emitir bonos soberanos a tasas bajas y por muchos años, y con un planteamiento que no explica, pero que dice que va a pagar la deuda interna y externa localmente. No sé cómo va a hacer eso. O pagas o no pagas. Y si pagas, tienes que pagar con los recursos que se generan. ¿Cómo lo va a generar? Ni una sola página del documento del Perú Libre es un documento que genere ingresos, todo es gasto. Y en el plan de Fuerza Popular y la señora Keiko Fujimori, el tema económico obviamente no es el problema. Es más, el tema económico, desde el punto de vista de la señora Fujimori y de sus funcionarios o los que han elaborado el plan, tiene que trabajar en una verdadera economía social de mercado. Reconoce que la Constitución del 93 vigente dice en el artículo 58 economía social de mercado, pero eso no es lo que se está aplicando aquí, ¿no? Tampoco se está aplicando una economía de libre mercado, como dicen algunos, ¿no? Aquí se está aplicando una mezcla, ¿no?, en algunos casos de economía libre de mercado, pero con un Estado que no está funcionando. Entonces, para resolver el problema de un Estado que no está funcionando, Perú Libre dice, cambiemos la Constitución y mañana se acaba el problema, ¿no? Y Fuerza Popular dice, cambiemos dentro del mismo régimen económico la participación del Estado en el sentido de cumplir su tarea. Y luego viene una propuesta para la pequeña empresa que me parece importante, pero el problema de la señora Fujimori no es económico. El problema de la señora Fujimori es demostrar a la población, ya no en el plan, que no va a ser autoritario su posible gobierno, que no va a llenar de fujimoristas al aparato estatal y que va a ser con un porcentaje tan bajo, igual el señor Castillo. Ninguno podría, digamos, decir, ya tengo yo una participación importante. Uno tiene 14% de voto real y la otra señora tiene 11%. Entre los dos, ¿no? En consecuencia, no pueden representar al Perú. Y el grueso de la población o hemos votado fragmentadamente o hemos votado o hemos ido a votar y hemos viciado el voto, 3 millones, ¿no? O no hemos ido a votar, 6 millones y pico. O sea, hay 10 millones de peruanos que son en parte responsables de este resultado en la segunda vuelta. Y eso es algo que debemos corregir. Concluyendo,
los planes son muy importantes. Los 18 planes que se hicieron para cumplir. En la mayoría de los casos, solo hay 2 o 3 que están bien hechos, independientemente de qué partido se los plantea. Y creo que habría que hacer cambios hacia adelante para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, queda claro, Enrique, Víctor, de que el criterio para la votación en la primera vuelta pareciese que no ha sido la revisión justamente de los planes de gobierno, y volvemos a hablar de eso en la segunda mitad. Sigan atentos a esta transmisión de Plus Media TV, canal digital, con los planes de la segunda vuelta. Regresamos en un minuto. La gente se maltea por la... Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, yo me llamo Paul Gastelo y bueno, soy también un sobreviviente del COVID, soy un paciente que se recuperó. Cuando empecé a tener algunos síntomas, como las fiebres que subían y bajaban, primero no pensé que era el coronavirus, lo que vino a demostrarme que sí era que perdí el olfato. Pero en ese interín me di cuenta que no solamente estaba contagiado yo, sino que habían 2 hermanos que también estaban igual. En el momento en que me encuentran a mí, yo estaba ya un poco inconsciente, tenía problemas de respiración graves y entonces me tienen que trasladar a un lugar de emergencia. Entonces automáticamente tuvieron que inducirme a un coma para poder entubarme, ¿no? Bueno, en el momento más crítico yo recordaba que había dejado a un hermano en emergencia y que el otro estaba mal, éramos 3 hermanos contagiados. Mi preocupación era qué había pasado con ellos. Me sentí impotente, yo estaba sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, el único remedio que hasta ahora conocemos para poder combatir este flagelo es la responsabilidad. Y sin embargo lo que vemos es que hay muchas personas que se reúnen en grupos, hacen fiestas, van a lugares públicos sin ninguna protección. Definitivamente yo estoy convencido de que el virus necesita de un vehículo y ese vehículo somos nosotros. Tomemos conciencia que nosotros podemos ayudar muchísimo para que esto no siga avanzando. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Gobierno del Perú. El Perú primero. Efectivamente, el COVID no mata solo, hay que seguirnos cuidando, no nos relajemos, ya falta poco, creo yo, para que las vacunas comiencen a llegar a la mayoría de la población, falta un poco más de esfuerzo, sigámonos cuidando. Y bueno, volvamos entonces ahora con el tema de los planes de la segunda vuelta, aunque ya parece que, bueno, Enrique se ha adelantado un poco y ya parece que no es que sean los planes de la segunda vuelta exactamente, ¿no? Víctor, parece que los documentos que se han presentado, ¿no llegarían incluso todos a hacer planes de gobierno en sí. ¿Qué opinión podrías dar tú un poco desde tu visión de lo que es la propuesta tanto de la señora Fujimori como del señor Castillo? Mira, para hacerlo, yo te confío que tengo una manera de abordar este tipo de plan, ¿no? Y esa manera es muy simple. Yo lo que creo es que hay que, cuando estás en el gobierno, hay que promover la generación de riqueza y hay que saber distribuir esa riqueza. Son 2 acciones fundamentales, claves para cualquier gobernante. Entonces, desde ese punto de vista, en el capítulo económico, por ejemplo, efectivamente, esta economía social de mercado que propone el fujimorismo, y lo escribí ahí porque es la economía popular con mercados que propone el ideario del señor Castillo, tienen propuestas que son, digamos, opuestas, ¿no es cierto? En la manera como abordo esta economía social de mercado, con claridad, mal aplicada en el Perú, con la constitución que tenemos, y mal aplicada no por la parte del crecimiento, que los números están ahí. El Perú ha crecido tremendamente, económicamente hablando, ha crecido muchísimo.
Nuestro PBI hoy día, si tú ves su evolución, tiene una curva exponencial, no como otros países, evidentemente, pero hemos crecido lo suficiente como para que nuestros gobernantes, por ejemplo, si hubieran tenido responsabilidad y un plan que llevar adelante, hubieran podido generar esta distribución de esa riqueza que se debería traducir en lo que podríamos llamar desarrollo. ¿A qué le llamo yo desarrollo? Si quisiera resumirlo, muy sencillo. Desarrollo es educación. Desarrollo, educación para todos, digo, y una buena educación para todos. Salud, salud para todos, y una buena salud para todos. Justicia, desarrollo de la infraestructura, por ejemplo, ¿no es cierto? En fin, desarrollo significa que las personas tengan un empleo estable, un buen empleo, que tengan calidad de vida suficiente como para poder vivir bien. Entonces, cuando yo me pongo a analizar qué es lo que ha ocurrido en el tiempo, es que nos hemos enfocado mucho en el crecimiento y poco en el desarrollo. Entonces leo estos planes y yo veo que hay una intención, por el lado de Fuerza Popular, de tratar de traducir ese crecimiento en desarrollo. Una intención, no hay ninguna meta, ya lo hemos hablado en la primera parte, no veo con claridad cómo piensan hacerlo. Los que todos creo que están claros, hay que promover la inversión, hay que abrir nuevas fronteras, hay que tratar de mirar otros mercados en el mundo. El Perú, y no es un secreto para nadie, es un mercado muy pequeño comparado con lo que necesitamos nosotros para lograr ese crecimiento y posterior desarrollo. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar nuestras fronteras? ¿Qué es lo que propone el ideario? ¿No? El ideario del otro partido me preocupa porque ellos, en efecto, lo que están planteando es cerrar las fronteras, ¿no? Ellos lo que dicen es que lo que nosotros tenemos que hacer es producir solamente para el consumo interno. Bueno, ese consumo es muy pequeño. ¿Qué tipo de crecimiento están pensando conseguir con ese pensamiento? Entonces, claro, cuando tú te pones a pensar en crecimiento y en desarrollo, y te pones a analizar si puede existir desarrollo sin crecimiento, la respuesta es muy sencilla, ¿no? O sea, se cae de madura. Tú no puedes generar desarrollo si no tienes crecimiento. Si tú no tienes plata en la caja, ¿cómo generas desarrollo? No hay plata, no hay dinero, no hay recursos. Ellos dicen, claro, a nivel de los recursos naturales del país, por ejemplo, minería. La minería, lo que tenemos que hacer es que las inversiones dejen el 80%, creo que ha dicho ahora último el señor Castillo, y también de alguna manera lo refiere en su ideario el señor Cerrón. Entonces, claro, porque el ideario no es escrito por Castillo, es escrito por el señor Cerrón. Entonces tú te pones a pensar, como cualquier emprendedor, grande, mediano, pequeño, todos sabemos que para poder generar recursos, para poder generar riqueza, tú necesitas inversión. Tú tienes que invertir y hay un riesgo para esa inversión. Y esa inversión normalmente se traduce en un gasto inicial que tú tienes que hacer para luego, posteriormente, generar esa riqueza. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo ellos? Que con ese 20% van a venir los inversionistas y van a invertir lo suficiente para generar los recursos que se necesitan para el posterior desarrollo. Imposible, pues, ¿no? Hoy el Estado lo que hace es dejar hacer a los que saben hacer. Es decir, que vengan las empresas, las transnacionales, que tienen tecnología, que tienen recursos para explorar y para explotar, ¿no es cierto? Hoy día nuestras leyes cada vez son más exigentes con respecto al cuidado del medio ambiente y otros cuidados que se tienen que tener alrededor de la minería, por ejemplo, la convivencia con el agro, cosa que no se dice, lamentablemente, pero que existe, ¿no es cierto? Y no solamente se está tratando de hacer en el Perú, sino en el mundo, en los países más exigentes en este sentido, como Canadá y Australia, por ejemplo. Pero ¿qué necesitas? Necesitas empresas que vengan a invertir y empresas que les interese invertir. Empresas que estén dispuestas a asumir el riesgo por esa rentabilidad que piensan o que pueden obtener a futuro. Entonces, claro, las propuestas, otra vez, las ideas que se lanzan en un ideario son ideas nada más, pero cuando te pones a analizar qué tan viables son esas ideas,
terminas concluyendo que no hay manera, ¿no? El turismo, ahorita mismo estamos mirando qué ha hecho Estados Unidos con los niveles, ¿no?, de riesgo que le indica a su pueblo que deben tener a la hora que van a viajar por turismo a otros países. Acaban de ponernos en un riesgo 4, creo que ellos lo llaman. Es un país de alto riesgo el Perú, hoy día. Y es de alto riesgo con nombre y apellido, porque hay un riesgo de justamente adoptar una política marxista, que como bien dijo Enrique en la participación anterior, ya eso está obsoleto, eso ya se probó que no funciona. O sea, no hay manera de volver a probar ese tipo de pensamiento. Alguien me puede decir, pero tampoco la derecha y tampoco el capitalismo. Por supuesto que no. El capitalismo extremo tampoco funciona, porque efectivamente genera desigualdad. Fíjense este índice del Gini, por ejemplo. Este índice del Gini uno lo puede analizar y entonces tú comienzas a ver qué tan igualitario o qué tan igualitaria es tu sociedad. Y entonces uno dice, claro, el Perú está en un índice de más o menos 40, 42, 43, en un índice en el que 0 es igualdad perfecta y 100 es desigualdad perfecta, ¿ok? Y cuando te pones a analizar, no sé, un país, Libia, por ejemplo, probablemente esté por ahí, pero una segunda revisión te obliga a ir a, por ejemplo, el ingreso per cápita. Claro, porque cuando tú mezclas estos índices de igualdad con ingreso per cápita, lo que tú estás diciendo es si quieres igualdad en la riqueza o igualdad en la pobreza. Y entonces, claro, el modelo marxista finalmente te lleva a la igualdad en la pobreza. Y esa igualdad en la pobreza no te da calidad de vida. No te da calidad de vida. No es posible. No hay desarrollo. Yo he estado en Cuba, yo he vivido en Cuba un año. Yo he vivido en el año 90 más o menos en Cuba. Cuba todavía gozaba de la subvención, por ejemplo, de los rusos. Y gracias a esa subvención tenían investigación y tenían una buena medicina. Fui hace 3 o 4 años a Cuba. Fui a los mismos sitios a donde había ido en el año 90, luego de las subvenciones. Sitios que están destrozados, obvio. Sitios, digo, establecimientos de salud. Entonces, claro, uno dice, pero la salud no es la prioridad del modelo marxista. De la boca para afuera, sí. A nivel de un ideario, sí. Pero en la práctica, no, pues. Y por eso es que en estos idearios no se terminan de aterrizar los cómo, que es lo que hablamos al inicio. Por eso es que en estos idearios no se terminan de poner las metas. Y a veces incluso se descalifican esas metas y esos indicadores, porque se dice, ¿no?, que son indicadores y metas que no tienen, digamos, un correlato en lo que quiere el pueblo. Falso, pues, ¿no? Falso. La pobreza en el Perú se ha reducido tremendamente, hoy con la pandemia volvió a subir y tenemos muchos indicadores por mostrar. Entonces, en el capítulo económico, la verdad, me quedo con la economía social de mercado que propone Fuerza Popular. Creo que es seguir haciendo lo mismo. Hay promesas claras de tratar de llevar ese crecimiento a desarrollo, se logran encontrar. En el otro, la verdad, no. Y luego educación, ya con esto termino esta parte de la participación. Educación es un tema que a mí no solamente me apasiona, sino estoy trabajando muchísimo en la educación. Estoy haciendo hoy día una tesis sobre educación. Y creo que ahí sí cometen un error ambos, porque la educación no tiene un problema hoy día que corregir con respecto a la educación que existe actualmente. Hoy día la educación tiene que tener una revolución, tenemos que cambiar el sistema educativo, el modelo de enseñanza, el modelo de aprendizaje, y ninguno de los dos lo propone, ¿no? Los dos más o menos concluyen en un diagnóstico que lo relacionan a la evaluación del PISA, digamos, ¿no?, o del SE, de la evaluación interna que se hace sobre la comprensión lectora y sobre el razonamiento matemático. Yo creo que el mundo ya está por otro camino. Cuando analizas los países de la Europa del Norte, cuando analizas otros países que sí han logrado un desarrollo, que tienen un ingreso per cápita arriba de los $20,000, $25,000, $30,000, por ejemplo, ¿no es cierto?
tú te vas dando cuenta que su educación ya está cambiando y está yendo hacia un reconocimiento de las múltiples inteligencias que existen entre los estudiantes. Por tanto, yo creo que eso sí está faltando en los planes de negocio, ser más agresivos, más disruptivos, más innovadores en lo que se tiene que hacer con respecto a la educación. Ahí me quedo por ahora y luego vengo a comentar un par de temas más del plan. Yo quiero pedirles un ejercicio para los últimos minutos que nos quedan ya. Parece mentira, pero el tiempo vuela. Y el ejercicio es el siguiente. Una crítica y, digamos, un punto favorable que ustedes hayan podido identificar en cada una de las propuestas. Insisto, no voy a hablar de planes de gobierno porque sería muy generoso, pero sí algo que ustedes puedan identificar como positivo en la propuesta de Fujimori, en la propuesta de Castillo, y algo que puedan identificar como negativo, porque de alguna manera eso también permitirá que la valoración que ustedes dan será una variable para que nuestra audiencia también pueda tomarla y recoger esas ideas. Así que no sé, Enrique, si podemos empezar con este ejercicio a través tuyo. A ver, en el plan del señor Castillo, que ahora dice que no es su plan, sino que es el plan del partido, pero es el plan con el que se presentó al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Realmente negativo el desastre que produciría en la economía peruana. Es decir, la economía peruana es en 70% informal. Está compuesta por millones de emprendedores. Estoy hablando de pequeños microempresarios que están en la calle como ambulantes, están en su pequeño taller, su pequeño negocio. La lógica de cualquier emprendedor es la misma lógica que una empresa grande, de Telefónica o Yanacocha. Si tengo 100 soles o tengo 10 millones de dólares, yo tengo que ver cuando invierto eso, en cuánto tiempo lo voy a recuperar y cuánto voy a ganar. Esa es la lógica. Aquí no hay lógica de que el Estado se hace cargo de todo. Entonces, la crítica de fondo a lo que dice este ideario llamado Plan de Perú Libre es que si hacen lo que dicen que se tiene que hacer en ese documento, no solo la economía peruana tendría un bajón, no es un bajón, tendría un problema serísimo, porque además vivimos en una economía mundializada, globalizada, de la cual no podemos aislar. Positivo, bueno, hay algunos temas, siendo educador el profesor Castillo, hay algunos temas de la experiencia de educación que parece que algo ha tenido que ver en el planteamiento, aunque evidentemente no están todos. Por ejemplo, no está el tema con el que él no estuvo de acuerdo cuando participó en la huelga del SUTEP, que es la evaluación magisterial, ¿no? La evaluación de los maestros. Pero bueno, yo creo que en el tema educativo sí se pueden encontrar algunos temas positivos. En el plan de Fuerza Popular, yo creo que lo positivo es tratar de no malograr lo que ya se ha logrado con el esfuerzo de todos, que es estabilidad macroeconómica, responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos, Banco Central autónomo, y autónomo quiere decir que el gobierno no se mete en el Banco Central, y por eso el Banco Central cumple muy bien su tarea, y por eso tenemos una inflación de menos de 3% al año, y como la inflación es menos de 3%, entonces tu dinero, mi dinero, el dinero de todos, no se deteriora por la inflación. Entonces podemos hacer las cosas con mayor eficiencia, ¿no? Eso hay que cuidarlo. Bueno, en el plan de Fuerza Popular, esa parte, la estabilidad macroeconómica, el cuidado de todo lo que se ha ganado, los fundamentos macroeconómicos, está bien puesto y eso garantiza que los mercados internacionales van a seguir apoyando al Perú. ¿Qué creo que es lo que no está tan bien desarrollado? Esta forma de ejercitar la economía social de mercado, que en mi opinión requiere dos cosas. Requiere que los sectores que no están incluidos todavía en el crecimiento, vamos a decir, antes de la pandemia, 20% de pobres, ¿no? Y los que han vuelto a la pobreza por la pandemia, que son 10% más, 30% de la población peruana hoy día tiene serísimos problemas, ¿no? Entonces, lo que tienen que decir con mayor detalle
es cómo en 1 o 2 años van a lograr que esa pobreza se revierta a los niveles prepandemia y se pueda realmente mejorar el nivel de vida de la gente sin malograr la economía. Eso no está tan bien, no está detallado en el plan de Fuerza Popular y deberían trabajarlo. Y lo otro que deben trabajar es que en el Estado, que es un Estado todavía ineficiente, poco transparente y lentísimo, ¿no? Ese Estado tiene que cambiar. Entonces, tampoco está muy claro cómo lo van a hacer. Por ejemplo, dicen menos trámite, pero para eso plantean una comisión de expertos de 3 años que al final del segundo o tercer año van a... No. Aquí hay que tomar medidas mirando, como decía Víctor, cosas que ya existen en otros países. Singapur, en una, hizo que su gobierno sea e-government. Simplemente Lee Kuan Yew, el presidente, dijo, nadie me escribe papel. Todo el mundo me habla, pero a través del Internet. Se acabó el papeleo en el sector público de Singapur. Entonces hicieron lo propio con sus funcionarios y los ministerios con la gente. Luego, todo está digitalizado en Singapur. Y saben, ahí hay, como se dice en billar, un tiro a varias bandas, ¿no? Porque al mismo tiempo que digitalizas y haces más rápido, y eficiente y transparente, baja 50% la posibilidad de corrupción, porque ya todo está en el sistema, ¿no? Avanzas en la base tributaria, porque ya la información de todas maneras tiene que ser digitalizada, tiene que ser bancarizada al 100%, ese es el otro elemento. O sea, hay medidas que se pueden tomar y siendo Fuerza Popular un partido que ha sido gobierno, está en la obligación de poner en mayor detalle esos temas. Y quiero finalizar esta intervención con unos ejercicios. Los economistas tenemos un problema, un defecto, que cuando escuchamos muchas cosas le ponemos números a este asunto, ¿no? Entonces, lo que tienen que decirnos ambos candidatos es cómo en números van a poder lograr eso que dicen lograr. ¿Por qué? Nosotros el año 2020 caímos casi 12%. A eso hay que agregarle el no crecimiento que debimos tener, que era más o menos 3%. Vamos a ponerle 4. O sea, 12 más 4 son 16. Los dos candidatos tienen que decirnos de aquí, del 28 de julio de este año, a qué año nos van a devolver los 16 puntos que hemos perdido, ¿no? Así de concreto. Lo demás es discurso. Cuando me devuelvan ese 16% que he perdido por la pandemia y por lo que no crecí porque tuve que meterme en la casa, entonces ese 16% recién va a permitir que respiremos en términos económicos. Va a recuperar parte de los empleos perdidos y va a permitir generar más inversiones. Otro número, del 100% de la inversión, por favor, todos los que estamos en la audiencia ahora tenemos que hacer este ejercicio. Del 100% de la inversión en la que genera crecimiento y empleo, no el discurso, no la ley, no la constitución, la inversión. Del 100% de la inversión, el 80% es inversión privada. O sea, es la inversión del ambulante, del heladero, del boticario, de la minera, del pequeño empresario y del mediano empresario, todos. ¿No? Solo el 20% es inversión pública. Quiere decir, en otras palabras, que de 100 soles de riqueza en el Perú, 80 soles la genera la actividad privada y 20 el aparato del Estado. Con inversiones y en parte con algo de gasto corriente. Pero solamente con inversiones, 20%. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a hacer en los próximos 5 años para promover ese 80% de inversión privada? ¿Estatizando empresas? ¿Poniéndole un impuesto a los más ricos? ¿No generando una modernización del Estado? Ahora hablo de Fuerza Popular, ¿no? Tienen que aterrizar y decirnos los candidatos cómo, porque ese es el problema que tiene hoy la gente. La gente quiere hoy día vacuna para no morirse, quiere recuperar su ingreso o su empleo que lo perdió o lo tiene bien diezmado, ¿no? Y quiere tranquilidad. Como dice un amigo empresario de Gamarra, déjennos trabajar, ¿no? En realidad ese sería el mensaje central que creo la población está esperando. Y lo que podemos analizar en adelante ya es el enojo con que se está tratando de ver la votación. Pero ojo, puedes estar muy enojado, puedes votar enojado. Ojo, 3 millones han votado enojados, han querido viciar el voto y lo han viciado. Y 6 millones no han ido a votar. Así que cada uno tome su propia reflexión.
Nosotros somos responsables de lo que pasa en el Perú. Si quieres protestar, protesta de otra manera, pero no te la juegues con el Perú, porque ese es el Perú tuyo, de tu familia, de tus hijos y de tus nietos. Ya no estamos para inventos y para improvisaciones. Ese es mi mensaje. Gracias. Hay una pregunta del público, Vito, que te la quiero trasladar. Pregunta Roberto Telles, si es que el tema de la crisis que se ha presentado hoy en día, bueno, dice acá, consideran que los planes presentados no ahondan en un tema tan importante y que la lamentable pandemia ha desnudado, que es la salud. ¿Ese tema está escondido en las propuestas, te parece? ¿Coincides? Sí, bueno, el ideario tiene el problema que ni siquiera lo toca, ¿no? Y no lo toca porque es un ideario, o sea, no es un plan. Entonces, no hay forma de ver qué es lo que ellos quieren hacer leyendo ese plan. No hay manera. Este ideario fue escrito, si no me equivoco, antes incluso de que ya se oficialice la llegada de la pandemia al Perú. Y en el otro caso, en Fuerza Popular, tocan el tema, sí, hay algunas acciones concretas en términos de estas plantas de oxígeno que se quieren hacer, de algunas inversiones y demás, pero sí coincido con la persona que nos consulta, que no hay mucho, pues, no hay mucho, es el mismo problema que tenemos en los planes, no hay mucha información que nos permita saber exactamente qué es lo que se quiere. Ahora, claro, sabemos un poco más por los que escuchamos a los candidatos que por lo que está escrito en los planes, ¿no? Entonces, no hay mucho en los planes. Para responder a la pregunta inicial que tú hacías, cosas buenas que puedo encontrar en los planes de Fuerza Popular, por ejemplo, el manejo económico, este tema de la reactivación económica que sí la tocan ahí en el plan. En el tema de seguridad, tal vez yo sí veo ahí que les está faltando probablemente precisar un poco más qué es lo que se quiere hacer. Hablan de alguna manera de hacer un poco más de centros penitenciarios, de finalmente conseguir esto de los grilletes, pero falta un poco ahí también el cómo, ¿no? Profundizar un poco esto. Quieren relacionar el tema de las comisarías con los municipios, ¿no? Que haya una relación más estrecha, pero de la misma manera, ¿no? No hay un cómo, no hay un planteamiento de cómo organizar esa relación. Y en el otro, bueno, lo malo es el manejo económico, discurso que nos termina llevando nuevamente a profundizar las diferencias entre peruanos, lo encuentro por todos lados. Hay, por ejemplo, un planteamiento en salud. Entonces, subraya en el ideario sistema universal, único, gratuito y de calidad. Sí, claro. O sea, si tú me dices qué bueno tienes, por supuesto. Y estaría bien un sistema universal, está bien eso. Pero, por Dios, empiezas a leer el desarrollo de qué es lo que proponen con respecto a ese sistema universal y te confunde. Entonces, me cuesta trabajo encontrar algo bueno en esas propuestas, ¿no? Quieren ayudar a la pequeña y a la microempresa, pero en contra de los... Entonces, hay mucho resentimiento, Leo, en ese plan, y la verdad, honestamente te lo digo, no encuentro nada positivo en ese ideario, honestamente. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, el tiempo nos está comenzando a pasar factura en este programa, pero las intervenciones de ambos nos han mostrado básicamente una idea bien clara de cuál es la situación entre la que nos encontramos para el 6 de junio. Queda la esperanza de que en los próximos días, semanas, producto de la necesidad de la situación, pues algunos candidatos replanteen un poco sus propuestas. Esto ya ocurrió en el pasado. Esperemos que esto se dé. Entonces yo les dejo ahora sus palabras finales para ya ir culminando el programa de esta noche. Por favor, Enrique, para que puedas dirigirte a la audiencia de Plus Media TV con tus reflexiones últimas. Muchas gracias por la invitación y a todos los que están siguiendo este programa. En el tema de salud, 3 puntos concretos para terminar, ¿no? El Perú Libre dice que va a cambiar la Constitución para que la salud sea un derecho. Entonces quiere decir que no han leído la Constitución. Artículo 7 de la Constitución actual, la salud es un derecho. Entonces, ¿para qué van a cambiar la Constitución? Segundo, ambos planes hablan de vacunas.
Y eso va a ser, sin duda, el tema principal de cualquiera de los dos que llegue al gobierno. Como dice Biden, primera prioridad, vacunar; segunda prioridad, vacunar; tercera prioridad, vacunar. Así que otro tema, junto con el económico del próximo gobierno, será cómo nos vacunan a los 25 millones que tenemos que ser vacunados en el tiempo más rápido y de la manera más eficiente. Y último, y lo más importante, porque la pandemia nos tiene que dejar una lección, ¿no? La gran lección es que no podemos seguir teniendo salud recuperativa y que todos los enfermos ya en el nivel grave lleguen a los hospitales. Tenemos que pasar de la teoría al hecho en la salud preventiva. Primer nivel de atención, centro de salud, y allí poner todo lo necesario para que a tiempo hagamos la prevención y no el tema curativo que a veces ya se da en las últimas instancias. Y mi saludo a todos ustedes, mi deseo de que estos programas permitan reflexionar lo que va a pasar el 6 de junio. Es un hito importante en la República, no solamente porque estamos votando, sino porque estamos jugando el destino del Perú, y el destino del Perú no se timbea, ni se destina a un momento emocionalmente en el que con justa razón podemos estar enojados, desconfiados de todos, pero no estamos votando por una persona o por otra persona. Estamos votando o por una opción que nos permita superar problemas que los tenemos sin desmejorar lo que hemos avanzado con el sacrificio de todos, o por otra opción que nos dice que hay que cambiar todo y hay que volver al pasado en algunos aspectos, y que eso, bueno, ya veremos, permitirá solucionar todos los problemas. Creo que está clara la diferencia. Independientemente de las personas, creo que lo que interesa es qué nos interesa a nosotros los peruanos, a nuestras familias, y ahí está el tema. Y sobre todo, vamos a votar y no viciemos el voto. El voto viciado beneficia al primero, porque se descuenta ese voto para el voto válido. Es una tontería. O sea, es un reclamo inútil, ¿no? Es una bala al aire. Quieres reclamar, reclama de otra manera, pero no hagas el voto viciado, pues, ¿no? Que efectivamente, es el problema que hemos visto. Tenemos que ir a votar. Y Víctor, por favor, para culminar también. No, así rapidito, porque sé que el tiempo nos gana. Agradecerte, Lucho, la verdad que te felicito. Excelente el programa, excelente esta iniciativa. Terminar como comencé. Crean en los planes. Ojalá haya una reforma de verdad para que estos planes sean útiles, sirvan, como bien dijo Enrique al principio, se alineen con los planes del Perú que existen los planes del Perú. Una de mis planes de tesis fue analizar esta brecha gigantesca que existe entre la planificación y la ejecución. Creo que ahí tenemos un gran mal en el Perú. Tenemos buena planificación en el Perú, no en los planes de gobierno, ojo, pero en el Perú hay buena planificación, en el CEPLAN hay buenos profesionales planificando, y entender que la planificación no es un accesorio. La planificación sí es un accesorio justamente en los tiempos del marxismo, porque lo que ellos pretendían era planificar todo lo que tú hacías en tu vida. Y eso no es la planificación. La planificación nos tiene que servir para poder darnos un norte, una guía a dónde queremos llegar, ¿no es cierto? Y entonces esa es mi reflexión. Ojalá esto cambie, y si no, exijamos nosotros como ciudadanos siempre ver un verdadero plan para poderlo leer, interiorizarlo, y todos apoyar y empujar el auto en el mismo sentido. De lo contrario, va a ser difícil. Gracias, Lucho. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Enrique. Efectivamente, es un tema que seguiremos conversando en las próximas semanas. Por favor, a toda la audiencia y personas que deseen colaborar con esta iniciativa de Plus Media TV, la mejor manera de transmitir, pueden ustedes contactarnos a través del celular 947-895389 de Plus Media TV, o al correo de marketing y publicidad @plusmediatv.com, para poder también difundir sus contenidos en nuestra plataforma. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Enrique, gracias a todos. Esto fue Viernes por la Noche. Nos vemos en una semana para seguir conversando sobre el acontecer político nacional e internacional. Muchas gracias. Gracias a ti.